Buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda ponencia del día de hoy. Y pues no me voy a extender mucho. Estamos con María Saavedra y con Víctor Moreno y con Víctor Moreno Martínez, profesora y alumno de esta casa. Y pues voy a leer muy brevemente el currículum que me ha mandado Víctor y damos comienzo a su ponencia. Bueno, Víctor es graduado en Historia por la Universidad de San Pablo. Estuvo haciendo sí, perdón. Estuvo haciendo sus prácticas en el Archivo Histórico de la Armada, que ayer estuvimos viendo, una institución fantástica y realmente muy destacable. Y su investigación siempre la ha empezado con los patentes del corso del siglo XIX, y es pues el tema que nos va a presentar hablando del corsarismo en las guerras de independencia hispanoamericanas. Pues muchas gracias y todo tuyo. Bueno, pues antes de todo agradecer a la organización, a Milagrosa, a ti Fernando y también a María Savera por la oportunidad de estar aquí y dar mi primera charla en este gran seminario. Y bueno, antes que nada, pues como ya has dicho, mi investigación sobre todo esta investigación de la que voy a hablar está basada en el TCG que defendí. Y de la que la mayor y la fuente principal la obtuve a partir de documentos del Archivo Histórico de la Armada Juan Sebastián Elcano y también el Álvaro de Bazán. La estructura que voy a seguir, como ven aquí en el índice, pues bueno, va a tratar pues eso, del corsarismo y la marina y rioplatense durante el conflicto de la emancipación de la conocida nación actual, Argentina. Antes de hablar del corsarismo, quiero enfatizar que las pérdidas eh, podríamos decir, del Imperio Español en América se deben a que coincidieron con la gran debilidad de la Armada finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Más concretamente, debido a la pérdida de efectivos que tuvieron en dos de las más famosas batallas, el Cabo de San Vicente y la de Trafalgar, y además de ese abandono que la Armada tuvo durante la Guerra de Independencia, durante los conflictos con las tropas napoleónicas de la península ibérica. Eh, Además de esto, también quiero enfatizar la desconfianza que el monarca, a su regreso del exilio, Fernando VII, tenía en el almirantazgo. Esto se debe también, bueno, esto lo defiendo por esa formación y ese plan de estudios ilustrado que fomentó Jorge Juan en la Academia de Guardiamarinas, pues, institución institución, institución fomentada por el Marqués de la Ensenada a principios del siglo XVIII, y esta desconfianza lo que provocó es el famoso timo de los navíos, como seguramente muchos de aquí ya conozcan, esa compra de fragatas rusas que eran para combatir ese conflicto de los corsarios de los conocidos gobiernos revolucionarios hispanoamericanos. En cuanto a la Marina Corsaria, bueno, yo he titulado esta ponencia como Corsarismo Rioplatense porque mencionarla como Corsarismo Argentino me parece un anacronismo, ya que la nación de Argentina a principios del siglo XIX todavía no había nacido, sí que había nacido al principio la Junta Provisional de Buenos Aires y más tarde las Provincias Unidas del Río de la Plata, y sobre todo lo que enfatiza es eso, cómo un proceso revolucionario supo aprovechar las herramientas que poseía a través de la autorización de las patentes de corso para llevar a cabo los objetivos que buscaba. Uno de ellos era principal la defensa de sus costas frente a la superioridad naval que España poseía en el foco realista del Río de la Plata, más concretamente la ciudad de Montevideo, y atacar y desarticular el instrumento más importante que poseía España en ese momento, que era el comercio entre América y la península. En cuanto a los marcos jurídicos, como todas al principio las repúblicas hispanoamericanas, van a copiar el principal marco jurídico de corsario que había en ese momento y que conocían en ese momento. ¿Cuál era? Pues la Ordenanza para el Corso de 1801, creada
y promulgada por Carlos IV de España, aunque sí más tarde, más entrada la guerra, van a haber modificaciones con el decreto para el corso y finalmente con el reglamento provisional para hacer el corso, promulgado por el director supremo en ese momento de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón. Perdón. En este reglamento quiero señalarles concretamente 3 artículos que me han parecido muy importantes de los 49 del que se compone. El primero es el artículo 3, que aporta a todos los oficiales y marineros la protección del gobierno, ya sean extranjeros como no. Esto también nos defiende esa idea y defiende eso, esa idea de que sí que hubo extranjeros al servicio de este gobierno revolucionario. Y también menciona sobre personas negras, hay artículos sobre las personas negras. Concretamente hay 2, el artículo 16, en el que dice que toda persona negra que fuera capturada debía ser enviada a los puertos de este gobierno, el Río de la Plata, a que los haya apresado, se les pagaría 50 pesos por cada persona negra que fuera útil para las armas. A cambio, estas personas negras, por un servicio de 4 años en el ejército patriota, podríamos decir, recibirían la libertad. Bueno, esto tal vez les puede sonar también a la famosa declaración que hizo Abraham Lincoln, que utilizó a esas personas negras a cambio de su libertad. Y también en el artículo 17 deja claro que si no es posible llegar a esos puertos, sí que deberían entregarse a esas repúblicas, solamente a esas repúblicas hispanoamericanas, pero con la única condición de que no pudieran venderse como esclavos. En cuanto a la oficialidad y marinería de esta marina corsaria, quiero defender que sí que hubo extranjeros, sobre todo al inicio. O sea, la naturaleza de las embarcaciones corsarias al inicio de la guerra era predominantemente extranjera, más concretamente franceses, ingleses y estadounidenses. Entre ellos, los principales corsarios que conocemos está Guillermo Brown, Hipólito Bouchard, Abel Hubac, Thomas Taylor y Juan Bautista Zorpado. Este último, un corsario maltés que estaba al servicio de la Armada Española, pero con el estallido de estas revoluciones pasó a ser un corsario en contra de España. Además de esto, también hay documentación que he podido obtener en el archivo Álvaro de Bazán por parte del capitán de fragata y comandante del apostadero de Puerto Cabello, en ese momento, Ángel Laborde, que nos confirma que esa incapacidad de estos gobiernos subversivos de aportar una marina y unas fuerzas era suplida por aquellos extranjeros que recibían a cambio una patente de corso para entrar al servicio de estas repúblicas. Y además nos comenta cómo la táctica principal, pues como en el primer seminario nos comentó el comandante de cómo los piratas somalíes atacaban a buques mercantes solitarios, pues en este tiempo de la guerra de emancipación era exactamente igual. Los corsarios atacaban a aquellos buques mercantes españoles solitarios que iban desde Cuba predominantemente hacia la península y viceversa, por lo que la Armada Española ideó esa idea de realizar fuertes convoyes protegidos por una marina de guerra mientras escoltaban a las flotas mercantes. Más concretamente, un documento que se encuentra en el archivo histórico Juan Sebastián Elcano nos comenta un combate que se vivió en el Cabo de Santa María, cerca de Cádiz, en 1818, entre el comandante español, el teniente Antonio Quintano, y una fuerza de 3 buques, 3 buques corsarios, podríamos decir, del Buenos Aires. ¿Cómo sabemos que eran de Buenos Aires? Porque en ese informe se describen muy bien los colores de esa bandera, 2 franjas celestes y una blanca en el medio. La única república y enemigo de España en ese momento que tenía esta bandera, pues como pueden imaginarse, era Buenos Aires. El desenlace fue una gran victoria de la Armada Española, por lo que tuvo que retirarse estas fuerzas corsarias. En cuanto a las fases de la guerra, sobre todo mi investigación era tratar esa guerra principalmente entre Buenos Aires y Montevideo, a partir de 1810 hasta 1814.
Pues eso, como pueden observar ahí, el principal defensor en este momento era el capitán de fragata Jacinto de Romarate, quien logró pues, derrotar en el primer combate que se tiene testimonio entre una flota corsaria de Buenos Aires y la Armada Española. La batalla concretamente es el combate naval de San Nicolás de los Arroyos. Esta fue librada bajo las órdenes de Jacinto de Romarate contra Juan Bautista Azorpado, como les he mencionado, Abel Jubach e Hipólito Bucha. Como curiosidad, Azorpado fue hecho prisionero y enviado a España, aunque finalmente fue liberado y regresó a Buenos Aires. Abel Jubach falleció durante los combates por, según se dice en el informe, una bala perdida. E Hipólito Bouchard, ante observar que el buque de Jacinto Romarante se acercaba a hacerle preso, ordenó a todos los hombres abandonar el barco e huir por tierra. Esta dura derrota lo que sí provocó es como ese gobierno de Buenos Aires debía elaborar una marina más profesional, ya que estos corsarios solo podían ser utilizados como una marina auxiliar o para castigar a ese comercio. Los responsables, sobre todo, de formar esa marina profesional, como pueden observar en la imagen, es el famoso almirante William Brown, quien entró en 1811 al servicio de Buenos Aires con el rango de capitán. Y no, como se cree, que entró como siendo un corsario. Luego también encontramos oficiales criollos y de la Armada Española que cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810 no abandonaron Montevideo como sí hizo Romarate, sino que se quedaron en Buenos Aires, perdón, y apoyaron esta iniciativa revolucionaria. Estos son concretamente Matías Irigoyen y Martín Jacobo Thompson. Bueno, el apellido se debe a que su padre era un comerciante inglés que estaba sentado en Cádiz, pero él era natural de España. Además de la adquisición de famosos buques, sobre todo aportados por, en ese momento, el aliado de España, Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, los combates más importantes que va a tener esta marina va a ser el combate de la isla de San Martín. Navalmente va a ser una victoria española, aunque finalmente las fuerzas terrestres de Buenos Aires van a capturar esa isla, lo que va a provocar que la desembocadura del río del Uruguay quede bloqueada para las fuerzas españolas. Y el combate más famoso que hay, el combate del buceo, que es el que va a provocar la caída de la ciudad de Montevideo ante las fuerzas del general Alvear. Como ya les he dicho, pues mis primeras fuentes primarias han sido el archivo histórico de la Armada Juan Sebastián Elcano y el Álvaro de Bazán, por lo que les voy a mostrar algunos de los documentos más importantes que utilicé para mi defensa del TFG. Esta primera nos muestra cómo esa indefensión de la Armada provoca que haya una iniciativa local, una iniciativa estatal en aquellos territorios que estaban siendo fuertemente atacados por corsarios. Esta primera son unas leyes promulgadas por Pedro Hurtado de Corzuera, comandante del apostadero de Montevideo en ese momento, en 1812, en el que enfatiza que como esos ataques corsarios, pues eso, elabora unas leyes en las que la idea principal, no quiero hablarles de todas las leyes, era apresar a toda embarcación, ya sea neutral, enemiga o hasta aliada, que poseyeran materiales de guerra que no estaban reflejados en esos listados de carga. Un ejemplo de esto, pues el apresamiento del buque inglés Wilhelmina en 1812 y 1813. En 1812 se la apresa por el buque corsario Jesús María José, español, enviado a Montevideo, pero hubo un gran conflicto entre los representantes británicos y españoles en ese momento aliados contra las fuerzas napoleónicas, por lo que finalmente se tuvo que liberar, porque el pretexto era que este buque lo único que buscaba era realizar comercio y comprar leña para suplirla a la Royal Navy. Aunque más tarde, en 1813, sería finalmente apresado y ya sí acusado porque se encontró en el propio buque material de guerra que iba a ser enviado a las fuerzas rebeldes de Buenos Aires.
Siguiente documento que les quiero mostrar es una orden del Consulado de Lima en el que, pues eso, informa del armamento de buques mercantes contra, como pueden observar ahí, los piratas de Buenos Aires. El objetivo principalmente, como también lo pueden observar ahí subrayado, es la defensa de la santa religión, que para ellos estaba siendo atacada por aquellos, como confirmáis, extranjeros. ¿A quién nos podemos hacer a la idea? Pues seguramente a los británicos y a los estadounidenses de una religión, pues eso, protestante, contraria a la católica de España. También, bueno, como pueden observar ahí, no menciona a ni marina ni, pues eso, ni oficiales, sino que cataloga como piratas tanto a ingleses, franceses y a los propios rebeldes. Y bueno, antes de eso, también quiero hablarles de otra documentación muy importante que encontré del Marqués de Croix en 1827, un marqués al servicio de España, en la que acusaba a aquellos gobiernos que querían iniciar ese comercio con los territorios españoles de América de incitar y avivar esa revolución. ¿A qué gobiernos acusa? Pues al final de su exposición acusa indirectamente, muy directamente, en mi opinión, al gobierno británico y estadounidense, quien ha estado, por así decir, financiando y quien reconoció rápidamente y pues firmó acuerdos comerciales rápidamente con estas repúblicas hispanoamericanas. Y ya como pueden observar aquí, en mi investigación también en el Archivo Histórico de la Armada encontré una documentación que afirma de la existencia de, por así decir, corsarios dobles. ¿Qué quiere decir este término? Pues bueno, yo me refiero a aquellos corsarios que, aun poseyendo una patente de una nación, poseen otras más. El objetivo principalmente era por si las autoridades de las naciones de aquellas patentes las capturaban, librarse de pues eso, cualquier delito que pusiera tener. Más concretamente, el general Vigodet, último defensor de Montevideo, escribe en 1815 a los principales departamentos de Marina, tanto el de Cádiz, Ferrol y hasta en La Habana, de la existencia de dos buques de bandera de Buenos Aires que poseían patente muy curiosa de España, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Mi duda era saber si esto era legal a vista de las Provincias Unidas del Río de la Plata y realmente no. O sea, en el reglamento que les he mencionado, el artículo 24 y 26 menciona pues eso, los castigos que recibirían estas personas. Más concretamente, en el 24 menciona las embarcaciones que tuvieran patentes diferentes de príncipes o estados, declarándose unas y otras de buena presa, y en caso de estar armadas en guerra, sus cabos y oficiales serían juzgados como piratas. Bueno, el castigo como piratería yo creo que todos se la pueden imaginar. Y en el artículo 26 menciona, no siendo lícito en este estado armar en guerra embarcación alguna sin mi licencia, ni admitir a este fin patente o comisión de otro príncipe o república. Será de buena presa y su capitán o patrón castigado como pirata. Por lo que, como pueden observar, el destino de esa embarcación, si fuera conocida por las autoridades del Río de la Plata, no le depararía, pues eso, un buen fin. Y bueno, mostrarles aquí, pues eso, las fuentes que utilicé para mi investigación y pues eso, con esto ya estaría y espero que les haya gustado.